una foto que me mandó mi sobrino, que es para la iglesia, lo voy a colgar ahí en el tablón. Os la voy a enseñar ahora para que la paséis todos y después ya quedará atrás. Entonces, por atrás de la tarjeta dice lo siguiente: el honor sea a Dios en el cielo, porque Él trae paz al mundo, se dedica al hombre con amor. Y viene en Lucas 2:14 y dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, en la tarjeta ellos dicen: a través de tu sostén y apoyo experimentamos la dedicación y el amor de Dios. Estamos agradecidos de estar unísonos en el coro de ángeles y precisamente en un tiempo tan difícil, el hacer que el amor de Dios en el Líbano se concrete y de proclamar su oferta de paz. Te damos las gracias de todo corazón y te deseamos una feliz Navidad, en la cual puedas experimentar personalmente el significado del relato de la Navidad. Dios se ha acercado a nosotros. Todo el amor de Daniel, Bettina, Sofía, David y Ana. Entonces, hoy quería hablaros. ¿Os recordáis de esto? Sí. ¿Lo seguís leyendo? De vez en cuando miro para él, no miro todos los días. Y estuve mirando hoy y decía: confía en mí. ¿Estamos confiando en Dios? A veces no como Él quisiera. Mi sobrino está confiando en Él, porque si no, no iba para allá. Y Él lo está cuidando tanto, es increíble cómo lo cuida. Porque ya 2 veces pudo haber muerto y sin embargo ha salido bien de ahí. La primera vez cuando fue el bombardeo en el puerto en Beirut, ellos vivían a 800 metros más o menos del puerto, rompió todos los cristales del piso y a ellos no les pasó nada. Y ahora la segunda vez, hace poco, cuando Israel mandó un misil a la casa donde ellos vivían, el Señor los sacó antes de que cayera el misil ahí de la casa, los puso en un alto, en un monte, y están viviendo ahí. Así que tampoco, no les pasó nada. El Señor cuida de nosotros y nos protege. Tenemos que confiar en Él plenamente. Entonces dice así: confía en mí con cada fibra de tu ser. Lo que pueda lograr en y a través de ti es proporcional a cuánto dependas de mí. Tenemos que depender del Señor. Y a medida que vayamos dependiendo más y más, Él va a hacer más. Si no confiamos mucho, va a hacer poco. Un aspecto de esto es el grado de confianza que me tienes cuando se presenta una crisis o tienes que hacer una decisión especialmente grande. Algunas personas fallan lamentablemente en esto, mientras otros enfrentan muy bien los tiempos difíciles. Otro aspecto es aún más contundente: la perseverancia de tu confianza en mí. La gente que confía en mí en medio de la adversidad tiende a olvidarme cuando la vida transcurre suavemente. Los tiempos difíciles pueden sacudirte para que estés consciente que me necesitas, mientras que cuando la navegación es suave, eso te puede inducir a caer en el letargo de la autosuficiencia. Yo me preocupo tanto por tus pequeños pasos de confianza en la vida diaria como por tus dramáticos saltos de fe. Quizás pienses que nadie se da cuenta, pero yo, que siempre estoy a tu lado, me doy cuenta de cada cosa y me regocijo. Confiar en forma consecuente en mí es vital para prosperar en mi presencia. Y después dice unos cuantos versículos que los podéis luego leer en casa. Salmo 40, versículo 4, Salmo 56, del 3 al 4, Salmo 62, 8 y Isaías 26, del 3 al 4.
Te pido, Señor, que la predicación de hoy sea de edificación y de bendición para tu pueblo, Señor, para tus hijos, Señor. Ayúdanos a cada vez confiar más en ti, plenamente, Señor, porque tú eres sí y amén, y tú cumples tus promesas. Muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu infinito, incondicional amor hacia cada uno de nosotros, a pesar de que muchas veces te fallamos. Perdónanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué propósito tenéis para el 2025? ¿Os habéis marcado algún propósito? Muchos, ¿no? Sí. ¿Qué propósito tienes, Jessica? Ser mejor persona. ¿Aún más? No sé si quiero ser mejor persona. Es bueno marcarnos propósitos en la vida, pero lo que ha dicho Jessie, ser mejor persona, se fundamenta, tiene que tener una base, ¿verdad? Un fundamento. No podemos ser mejores personas, ni nada de lo que nos propongamos puede estar dentro de un concepto realmente poderoso que trascienda a lo eterno, si realmente no aplicamos uno de los versículos más leídos, más escuchados y más proclamados desde que Cristo se dio a conocer en este mundo. Dice la Escritura en Juan 14:6 ¿qué dice la Escritura en ese verso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acabamos de entender ese verso. ¿Entendemos verdaderamente ese versículo? Realmente todo lo que nos propongamos, todo el propósito que tengamos para cada año que empieza, tiene que tener como base esta realidad en nuestra vida. Yo sé que nos enfrentamos a un montón de circunstancias y de situaciones que van a afligir nuestra mente, nuestro cuerpo, y todo nuestro exterior va a estar condicionado a un montón de situaciones y de circunstancias en la vida. Por ejemplo, ¿y si quieres ser mejor persona? Bueno, pues eso obviamente tiene que ser probado, y para ser probado tiene que pasar pues, por un montón de situaciones en la cual ella pueda demostrar que sí quiere ser mejor persona. Y obviamente la única base posible para poder demostrar eso y superar todas esas circunstancias y esas situaciones, pues está basada en este texto. Porque este texto nos habla de que debemos de andar por un camino, debemos de adquirir una verdad para poder asimilar lo que estamos oyendo y lo que estamos aprendiendo, obviamente, y poder desarrollar la vida que Jesús, obviamente, nos quiere dar. Es más, la Escritura acaba diciendo, como bien ha dicho Begoña, ¿qué acaba diciendo ese versículo? Nadie. O sea, que si no andamos por ese camino, si no transcurrimos por esa verdad, si no alcanzamos esa vida, no podemos ir al Padre. ¿Entendemos esto? Parece un verso que se lee así de carrerilla, ¿verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Bien, pues Él es el camino y es una revelación tremenda que el Señor Jesús nos hizo con un significado y una revelación extraordinaria para cada año de nuestra vida. De hecho, es el propósito que deberíamos de tener cada año en el comienzo de cada nuevo año en nuestra vida. No solo conocer mucho más a Jesús, sino hacer vivo este verso en nosotros. Por eso podemos desarrollarlo. Vamos a leer en Efesios 2, 14 al 22, porque Jesús presenta como, no es que diga que Él es el camino, se presenta como el camino, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, reconciliarnos con Dios, porque el fin de ese versículo es el que acabamos de leer, para llegar a Dios. ¿Sí o no? Él no es solo un maestro que nos enseña cosas, una guía por la cual podemos aprender ciertas historias, sino que es el camino mismo hacia el Padre. O sea, que conocer a Jesús es una prioridad necesaria. Por eso el centro de las predicaciones, el centro de lo que hacemos aquí es Cristo mismo. Y si no entendemos esto, no entendemos nada. ¿Qué quiero decir con esto?
Pues que al conocer a Jesús entendemos su carácter, entendemos su forma de ser, su forma de pensar, su forma de comprender las cosas no solo en esta vida, sino también en la que Él nos está mostrando y hacia la que vamos. O sea, vamos hacia esa vida que Dios nos promete. Y mientras tanto la vamos desarrollando en estos momentos aquí en esta tierra. Esto implica que la salvación no puede encontrarse en otro lugar ni por otros medios humanos. ¿Entendemos esto? Hay una doctrina que la Iglesia Católica fundamenta de la salvación que no solo es por gracia, sino también por obras. O sea, que tenemos que ser buenos, tenemos que ser mejores. Jessica decía, yo quiero ser mejor persona, y está bien dicho, pero nuestra salvación no está fundada en eso. Está fundada en lo anterior, en la gracia derramada de Dios para que tú puedas andar en esas buenas obras y para que te puedas convertir en esa mejor persona que deseas. ¿Entendemos esto? Sin embargo, la Iglesia Católica nos dice en sus doctrinas que no, que la salvación tiene que estar también bañada y en la que tienes que sumergirte a través de esas obras. Si no haces buenas obras, no eres salvo. Y eso no es verdad. Nosotros somos salvos por gracia. Y esa gracia nos lleva a hacer buenas obras. Pero buenas obras que Dios puso ahí de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, que cualquier cosa que hagamos bien, que hagamos para los demás, que hagamos que sean buenas, no solo son buenas para nosotros, sino que son buenas también para todo lo demás y para completar esa obra poderosa y maravillosa de salvación y de gracia que obviamente a través del favor de Dios se nos fue concedido por pura misericordia, por pura gracia, por puro favor, no porque fuéramos a hacer cosas mejores, que también las íbamos a hacer porque es una compensación, es una reacción al favor de Dios en nuestra vida. Todo nos cambió, ¿sí o no? Conocimos a Jesús y empezamos a dejar de hacer cosas malas. Y hasta el día de hoy, en ocasiones, inclusive, pues a veces nos equivocamos y o bien nos ensaltamos, o bien blasfemamos, o bien en un momento de bajón o de ira, o que, bueno, de baja espiritualidad, llámale como quieras, dejamos de ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí o no? ¿Lo reconocemos o no? Pablo decía que todos pecamos y el que dice que no tiene pecado en él dice que miente. Y realmente tenía mucha razón, porque Pablo no solo se conocía él mismo, sino que conocía el principio de ese favor y de esa gracia. Gracias a Dios y gracias a la gracia de Dios podemos tener un propósito para este 2025. Ya lo tuvimos en este 2024, pero para este 2025 se nos abren las puertas de par en par para seguir proclamando nuestra fe. Efesios capítulo 2, verso del 14 al 22 dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Si Jesucristo no es la principal piedra de ángulo donde estamos edificando, sea lo que sea, esa cosa que edifiquemos ahí, tarde o temprano se derrumbará, tarde o temprano caerá. Jesucristo mismo es la cimentación que da propósito a esta nueva vida, a este nuevo tiempo, a este nuevo año en el que van a transcurrir un montón de cosas. Yo, en diciembre del año pasado, cuando compartí el último de los sermones, nunca pensé que me pasaría lo que me pasó este año.
Y ahora no me puedo imaginar lo que va a pasar este año de aquí en adelante, sea lo que sea. Acordaros que hay algo muy poderoso que la palabra de Dios dice que obra todo para bien, ¿para quién? Para los que aman al Señor. Aquellos a los que Dios ha llamado para un propósito específico, extraordinario. Y hacerse mejor persona no es el fin de nuestro propósito en sí mismo. Hacernos mejores personas en Cristo Jesús hace que nos fortalezcamos en fe y podamos entregar esa fe a otros. Por eso mi fin no es ser bueno, pero ser bueno es algo que provoca que Cristo esté funcionando en mi vida, en tu vida, en cada uno de nuestra vida. ¿Podemos entender esto? Hay gente que se propone hacer muchas cosas para el año que empieza y siempre y todos los años piensa lo mismo y nunca hace lo que piensa. La mayoría nunca hacen lo que piensan. Voy a leer la Biblia más, voy a orar más, voy a no sé qué, no sé, como si estuvieran, ¿cómo es? Flagelando, ¿no? Eso forma parte de la religión y de la antigua forma de ver a Dios a través de esas situaciones. Pero nosotros no tenemos que prometer nada a Dios en el sentido de que realmente Dios conoce nuestros corazones. Lo único que tenemos que ser es verdaderamente honestos y sensatos con Él. Yo soy así, Señor. Esto es lo que tienes que cambiar en mí. Y esto es lo que yo deseo que tú cambies en mí. Como bien decía Jessica, quiero ser mejor persona. Tengo ese propósito de leer la Biblia, o tengo ese propósito de orar o más, o tengo ese propósito de acercarme al Señor. Es un propósito que me va a llevar a aquello a lo que Dios me ha llamado a hacer, que es darle este gran tesoro que Dios nos ha dado a las personas que nos rodean. Amén. Y eso necesita un envoltorio de valentía extraordinario. Por eso nuestros pies tienen que estar fundamentados en esa piedra, en ese ángulo principal que es Jesucristo mismo. Dice que en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que la piedra de ángulo forma parte de la primera pieza, de la esencial pieza, donde todo lo demás que se edifica se va coordinando conforme a la voluntad de Dios y al principio básico que Dios pone en nuestro corazón para transformar y cambiar nuestras vidas, que no es otra cosa que andar por ese camino, o sea, que vivir en Él. ¿Cómo puedo vivir en Cristo? Pues obviamente lo vamos a ver en este pasaje, y una de las cosas principales es ver en dónde estamos edificando, ver lo que deseamos en nuestro corazón, ver lo que hay en nuestra mente. Este día se me hacían unas preguntas y yo no tengo duda al respecto. Sé que dejo mucho que desear en muchas áreas, pero no tengo duda al respecto. Yo le debo todo a Cristo. Yo le debo todo al Señor. Y sé que en ocasiones no he obrado conforme a esa verdad en mí. Pero también es cierto de que Dios siempre ha visto mi corazón en esa área, y eso no es una justificación en sí misma, sino que realmente sigo estando abierto a una transformación y a un cambio diario. Y espero que tú también, y espero que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos estar abiertos a ser transformados y cambiados. Tened cuidado con la religión, tened cuidado con las doctrinas que se están manifestando a día de hoy, que van en contra de lo que el Señor estableció y de lo que el Señor enseñó como tal. Por eso estos versos acaban diciendo de esta manera, que va creciendo para ser un templo santo. ¿En quién? En Dios, en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay un verso que dice que somos templo. ¿Lo creéis de verdad? ¿Seguro? Debemos de creer esta gran verdad, porque realmente si creemos esta gran verdad, pasamos al siguiente punto, que Jesús no solo es el camino, sino la verdad. Empezamos a creer en su palabra. ¿Qué es la palabra sino otra cosa que la voluntad de Dios escrita para cada uno de nosotros? La palabra es verdad. ¿Os acordáis lo que le dijo
el Señor a Pilatos, Jesús en el momento antes de ser llevado para ser crucificado, le dijo que él era la verdad. Y Pilatos, ¿qué le dijo? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le contestó Pilatos a Jesús? Estaba ahí. Pero está escrito aquí. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Necesitamos, hermanos, tener un propósito más amplio. Y no solo es leer la Biblia, sino es conocer a Jesús. Y obviamente, si queremos conocer a Jesús, no podemos hacerlo a través de otra cosa que no sea la Biblia. Pilatos le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque obviamente como buen romano no estaba acostumbrado a practicar tal cosa. Le daba igual, ¿sí o no? Porque eso no funcionaba dentro de la política de Roma. La verdad era algo abstracto. Pero Jesús, ¿qué le contesta a Pilatos? Después de eso, después de que Pilatos le dice esto. No le contesta nada. Se queda callado. ¿Y sabéis por qué? Porque la verdad era él. Porque la tenía delante de sus propias narices. Para los carnales, las cosas espirituales son locura. Pero para los espirituales son vida y poder de Dios. Entonces, si nosotros creemos en la verdad, no solo la escuchamos, que también es un privilegio que tenemos, obviamente, en lugares como este. Hoy, el domingo, generalmente suele ser el día en que todas las congregaciones se reúnen, pero la mayor parte de las personas que se reúnen en esas congregaciones, puede ser que escuchen la verdad, pero por un oído le entre y por otro le salga. Y pocas cosas de esa verdad le queden en su corazón, y pocas cosas de esa verdad lleguen a poner en práctica. Y eso es obviamente un grave error, que lo único que acumula en nuestro corazón es un quiste muy grande, un callo muy grande. Es una forma de religiosidad que nos aleja de Dios. Por eso escuchar la verdad y no ponerla en práctica va en contra nuestra. Por eso Jesús hace énfasis en esto. Yo soy el camino, la verdad. O sea, que Jesús afirma que Él mismo es la verdad absoluta, en un mundo lleno de filosofías, de enseñanzas, inclusive religiosas, ¿no? Inclusive evangélicas raras, porque hoy encontramos de todo. Hoy, ya es un delito celebrar la Navidad y te sacan argumentos de todo tipo. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y miramos que realmente hubo una gran celebración, pues no saben lo que pensar y buscan en otras cosas, ¿no? Y solo se aferran a los árboles, a las luces, a las bombillas, que así como los inmundos pueden hacer algo santo inmundo, nosotros podemos hacer de lo inmundo algo santo. ¿O acaso no fue lo que hizo Dios con nosotros? Me pregunto. ¿Acaso yo era santo cuando Dios me levantó? Era lo más inmundo que te puedes echar a la cara. Era lo más inmundo que podías conocer, era lo más inmundo que yo conocía. Yo era una persona desechable, desagradable. Era una persona acabada. Y Él me hizo brillar dentro de mí, brillar en el sentido de que me levantó de mis propias cenizas y hizo algo digno. Y eso es característico de los hijos de Dios. Por eso celebramos la Navidad y lo seguiremos celebrando, y no solo el día 25, fuera o no fuera el día en que Cristo nació, sino que todos los días de nuestra vida, y estoy cansado de decirlo, y el que celebre la Navidad por otros motivos, sabemos que está equivocado, y ahí nos unimos. ¿Cómo no nos vamos a unir a eso? Celebramos la Navidad para despilfarrar, para quedar como cepotes, ceporros. ¿Sí? No celebramos la Navidad para eso. Pero podemos hacer de eso algo bueno. Podemos reunirnos con nuestras familias, podemos tener buenas conversaciones, podemos poder instruir y podemos hablar cosas de Dios, podemos reírnos, podemos pasar un rato agradable dentro de nuestra humanidad. ¿O acaso el Señor nos ha despojado de ella? Pregunto,
porque si no ya estaríamos muertos, estaríamos en pleno espíritu 100%. Lo que no podemos, obviamente, es subirnos al carro del pecado con todas sus consecuencias, ¿sí o no? La mayoría del mundo no sabe por qué celebra la Navidad y muchos la celebran simplemente queriendo adaptarla a otro tipo de cosas, pero ahí está la luz del mundo, ahí estamos nosotros, ahí estamos la luz y la sal, ¿sí o no? ¿Perdón? ¿Sí o no? Si no somos luz y sal en estos momentos y en cualquier momento en que se nos llama a ser luz y sal, ¿cuándo seremos luz y sal? Por eso el Señor decía que Él era la verdad. Y lo decía por esta misma razón. Porque todo lo que Él decía reflejaba el carácter del Padre, reflejaba el carácter y la voluntad de Dios. Porque además el Señor mismo, Jesús mismo, dijo que venía a cumplir no solo la voluntad del Padre, sino también aquello que ya estaba escrito, que ya había pasado, las profecías en el Antiguo Testamento y todo lo que se habla en el Nuevo. ¿Sí o no? Se están cumpliendo y se han cumplido cosas que Jesús ha dicho que ocurrirían y que estaban para ocurrir y ocurrieron en el momento en que Él se mostró en este mundo como la verdad, como el camino, como la vida. Por eso estoy cansado de que la gente le busque los 6, los 7, los 8, los 5, los 10 pies al gato. Hablemos palabra de Dios y traigámosla a nuestra vida como un propósito infalible, que nadie ni nada pueda quitar la misericordia y la grandeza que Dios tuvo al levantar tu vida de una miserable vida en la que vivías. Amén. Tú y yo somos los encargados de hacer digno lo indigno. ¿Os acordáis la visión que tuvo Pedro? ¿Tampoco os acordáis de ello? Sí. De la comida. Sí, de la comida. Pedro era judío. Y en esa visión, ¿qué veía? De todo. De todo. Veía animales, ¿no? ¿Y qué veía más? Inmundicia, porque ciertos animales de esos ellos no podían comer o los tenían como inmundos, ¿no? Pero ¿qué le contesta el Señor? Hablen, por favor. Que todo era conveniente, que Dice, todo era inmundo. le dijo, ¿por qué llamas tú inmundo a lo que yo he hecho? Digno. Pero es que pasa, si no estás jugando con nosotros, primero nos dices por medio de las tradiciones que no hagamos esto, que no hagamos los otros, que esto es inmundo, pero no se estaba dando cuenta Pedro de que estaba habiendo un ciclo diferente y que la palabra de Dios se estaba convirtiendo en lo que realmente debería haber sido siempre. Pero por la dureza de sus corazones habían tenido que pasar por un tipo de situaciones y circunstancias que ahora se iban a hacer vivas y poderosas. Pero la gente sigue pensando como pensaban aquellos que llevaban aquellos religiosos que llevaban a aquellos a la muerte en nombre de Dios. ¿Cuánta gente ha muerto en nombre de Dios? Y todos convencidos de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Muchos de ellos murieron convencidos de que hacían la voluntad de Dios. Que Dios nos libre de estas cosas. Amén. Porque si algo nos enseña Jesús, es su carácter. Si algo nos enseña cómo Él anduvo y lo que Él hizo y cómo Él habló y qué enseñó, es precisamente todas estas cosas que nos hacen más útiles para la sociedad, no inútiles. Y que en vez de aniquilar, nosotros lo que hacemos es dar crecimiento, curar, sanar, liberar. Eso es lo que nosotros hacemos, no cortamos por lo sano, en el sentido de que tú no piensas como yo, te mato. Herejía, te mato. No sé qué, te mato. ¿Sí o no? Esto mismo lo están practicando otras religiones, no hace falta que las enumeres, ¿sí? En este lugar, muchos siguen matando en nombre de Dios, ¿sí? Y muchos evangélicos no matan literalmente con armas, sino que lo hacen con su boca. Te condenan, como si fueran ellos Dios mismo. Ya tendremos quien nos condene a todos, y ese será Dios, santo, eterno, el único que es capaz de ponerte en tu sitio. Te condena. ¿Y qué dice la palabra? De la misma forma en la que juzgas, en la que condenas,
serás juzgado y condenado. Porque nadie se libra de meter la pata hasta el fondo. Por eso todo lo que dice la palabra de Dios conforme a este manifiesto de que Jesús es la verdad, todo lo que dice refleja su carácter y refleja la voluntad de Dios para que se cumplan las Escrituras. Por eso vamos a leer 2 versos rápido en Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces has leído este texto? Esto es un propósito para este año. Esto es propósito, esta palabra es propósito en tu vida para este año. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que me toma como la verdad, sino el que recibe mi verdad, o sea, el que me recibe a mí como tal, hablando de Jesús, es realmente el que va a ser capaz de poder desarrollar un carácter conforme al del Padre, conforme al del Hijo, conforme al del Espíritu Santo. Por eso a muchos debería asustarle este principio de este verso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a mí en un principio no es que me asustara, pero realmente me puso en guardia y me pone a día de hoy en guardia. Hay muchos a nuestro alrededor que dicen haber conocido a Cristo, pero sus caminos, sus hechos, todo lo que sale de ellos no habla de eso. Si yo miro para mí mismo, si tú miras para ti misma o mismo y ves algo que va en contra de lo que el Señor te está enseñando, ¿qué debes de hacer? ¿Seguir haciéndolo? ¿Qué debes de hacer? Debes advertirte a ti mismo de que no vas bien. Y obviamente desear en tu corazón que eso cambie por algo que realmente sea algo que Dios te haya enseñado en su palabra. Porque si de verdad amas al Señor y si de verdad le consideras como tu camino, tu verdad y como la vida que quieres llevar, pues es necesario que hagas esto, porque si no serás como uno de estos que dirás, Señor, Señor, pero llegará un momento en que llamarás a la puerta y ¿qué ocurrirá? No te conozco. Que tengas un buen día, Juan. No te conozco, hacedor de maldad. Nunca te conocí, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Conocéis todos, ¿no? Ese pasaje. ¿Sí o no? En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre no sé lo que hicimos. Apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiene que ocurrir esto en el propósito que Dios nos ha marcado como tal? ¿Por qué este año tiene que ser un año que vaya en esa dirección en vez de ir a la verdadera? La dirección tiene que ser la correcta siempre. En medio de todos nuestros errores y de todos nuestros fracasos y de todas nuestras debilidades, conocemos el verso que dice que Él se perfecciona, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso no nos tiene que asustar. Aun cuando tropecemos y hagamos algo malo, tenemos que correr y acudir rápidamente delante del trono de la gracia, porque esto es lo que realmente quiere el Señor. Por eso Juan dice en el capítulo 6, del 37 al 40, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dice, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo soy la verdad, le estaba diciendo, yo soy la verdad, y el que viene a tomar de esta verdad, yo no le echo fuera. O sea que tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, y seguro que nos hemos equivocado muchísimas veces a lo largo de este año 2024, ¿sí o no? Y tantas, y Dios nos sostiene, y Dios nos mantiene, y Dios nos levanta. ¿Por qué? Porque muchos hemos corrido hacia Él nuevamente, reconociendo nuestro error, nuestro fallo, nuestra poca capacidad de poder hacer las cosas como Él demanda
hacerlas, pero con las ganas de querer cambiar, de querer seguir haciendo cosas que realmente sean dignas de Él y le agraden. Pero sabemos que ya somos salvos, sabemos que esa gracia nos está cubriendo, por eso nos podemos levantar. No queremos hacer las obras para tener ninguna medalla, queremos ser diferentes como Cristo es y parecernos al Cordero porque eso es lo que nos atrae, eso es lo que es realmente lo que nos atrajo a Él. ¿Entendemos esto? Y eso es lo principal en nuestra vida. Desearle. Dios nos libre de que nuestras exhortaciones a los demás sean juicios y condenas, sino que sea la voluntad de Dios, en forma de su pura palabra, que es la verdad, que no es otra cosa que la manifestación de Cristo a través de nuestra boca. Cuando pronunciamos esas palabras de misericordia, de favor, de amor, de consolación, de perdón, para aquellas cosas y para aquellas personas que incluso nos han ofendido, nos ofenden o que realmente nos hacen que la vida no nos sea tan confortable. Habrá de esas personas en nuestro caminar, seguramente. Y la primera reacción será enfrentarnos a ella con las armas que teníamos antes. Pero el Señor lo dice explícitamente que no es así. Lo dice explícitamente cuando dice que pagues, ¿qué? A alguien que te ha hecho mal, que le devuelvas ¿qué? ¿Cómo? Nos da miedo a decirlo, ¿verdad? Nos da miedo a decirlo, porque somos más propensos a pagar mal con mal, ¿sí o no? Ojo por ojo y diente por diente. Eso era lo que estaba escrito antes, pero el Señor dijo, ahora os digo que paguéis a aquel que te hace mal, que le pagues con bien. Uy, eso va en contra de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que sabemos, de todo lo que nuestro cuerpo nos dice, de todo lo que nuestra mente le gustaría hacer. Claro que sí. Y es ahí donde está la verdadera bendición y el verdadero poder de Dios en hacer y en desarrollar y en llevar a cabo en adelante lo que Dios verdaderamente dice que hagamos. Sé que es difícil, hermanos, y todos, en todas las familias nos tenemos que enfrentar a eso. Tanto en nuestra familia carnal como en nuestra familia de fe, como fuera, en nuestro alrededor, a todas las personas que conocemos. Tenemos ser propensos a querer devolver con la misma moneda, y esto no es de Dios. Por eso tenemos que hacer la voluntad de aquel que envió a Jesús, como él decía, que quería hacer la voluntad del que lo había enviado. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y aquel que viene a mí no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús lo tenía claro, lo tenemos nosotros claro. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mira, esto es un tremendo versículo, maravilloso y poderoso, y me acuerdo porque cuando iba en esa camilla hace poquito, iba hablando con el Señor, iba dándole gracias, iba agradeciéndole toda mi vida, porque pensé que realmente era ya muy corta, muy poco el espacio que me quedaba de tiempo. Pero iba dándole gracias, iba adorando al Señor. Mi mente era un continuo torbellino, era mi realidad, ¿no? Y en ese momento solo pensaba en agradecer a Dios todos los días que me había prestado y todos los días que me había dado gratuitamente por puro amor. Por eso no debemos de hacer otra cosa en todos los días de nuestra vida, tengas un momento como ese o no, porque eso debe de ser nuestro diario vivir. El que podamos estar continuamente creyendo en estas palabras y sabiendo de que, como dice la palabra de Dios, que Jesús no nos perderá a ninguno. Sé que en esos momentos podía estar hablando de sus discípulos, ¿verdad?
pero nosotros hemos podido pasar a formar parte de esta familia, de esta gran familia de la fe, porque en una ocasión le dice Jesús a ellos, bueno, a ellos no, al Padre, le dice que estaba orando por aquellos que le había dado para que por medio de ellos nosotros fuéramos bendecidos. ¿Os acordáis de ese texto? Y no oro por este solo, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. Estaba hablando de sus discípulos, de ahí salió todo lo que hoy hay alrededor del mundo, de aquellos cristianos de verdad que creen genuinamente en Dios. Independientemente de lo que estén pasando, de lo que estén sufriendo, de lo que estén teniendo en sus propias manos, independientemente de sus fallos, de sus defectos o de lo que hayan podido vivir en esta vida. Conozco hermanos verdaderamente genuinos que han tenido verdaderas desgracias en sus vidas, en sus casas, con sus familias, que ellos mismos han sufrido persecuciones, enfermedades durísimas, pero siguen ahí a pie de cañón, glorificando a Dios y dándole gracias al Señor por todo. Porque en eso se hace manifiesto de que todo obra para bien. Si no fuese así, ellos serían los primeros en haber abandonado. Por eso, obviamente, pasamos al tercer punto de ese gran versículo, ¿no?, que dice la vida, que Él también es la vida. ¿Qué vida? ¿Qué vida es Jesús? La vida que debemos vivir. Jesús es la fuente de la vida espiritual y eterna. Jesús es nuestra manera, nuestra forma de ver, de entender la vida, nuestra propia vida. Y cuando cualquier cosa va en desacuerdo a lo que Jesús nos enseña, perdonad, voy a tomar oxígeno, a cualquier cosa que Jesús nos enseña, entonces tenemos que pararnos en el camino y decir, por aquí no, esto no fue lo que Jesús me habló, porque solo a través de Él las personas pueden recibir la vida eterna de Dios. Solo a través de lo que Él nos enseñó, de andar por ese camino, de escuchar esa verdad y ponerla manifiestamente en práctica en nuestra vida, puede proporcionarnos esa verdadera vida que deseamos. Esa verdadera vida en la que queremos vivir, no solo al lado de Él por la eternidad, sino aquí durante el tiempo que Él nos ha librado del yugo de la esclavitud y nos ha puesto como testimonio, sal y luz de esta tierra. Esto habla de una vida plena. Esto habla de una vida genuina y de un propósito para un año venidero. Yo no sé, Señor, no te voy a prometer nada, pero lo único que quiero es verdaderamente poner en práctica aquello que hablas a mi corazón. Manifestar aquella palabra que viene a mi vida, aquel toque que me has dado, aquel momento, aquel día, aquel verso que ha venido a través de una canción, de un hermano, de un consejo, de una circunstancia, de una situación en la que he perdido los estribos y me he visto otra vez desnudo como era antes, con mis fallos, ¿no? Cuando tú ya me habías limpiado, tu sangre ya se había derramado por mí. ¿Por qué tengo que volver atrás? Para atrás ni para coger carrerilla, dice el refrán, ¿sí o no? ¿Queréis una vida plena? ¿Creéis que podemos llevar una vida plena en Cristo Jesús? Yo sí creo que podemos llevar una vida plena en Cristo Jesús, pero no sin luchar, sin pelear la buena batalla. Y la buena batalla radica en que realmente no lo tienes que hacer tú con tus fuerzas, porque mucha gente cree que luchar y pelear significa que hagamos todo con nuestras propias fuerzas. No, dejar que Dios pelee nuestra batalla. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, de que Dios pelee nuestras batallas, porque en ocasiones no le dejamos. ¿Entiendes esto? ¿Nos es más fácil pelear nosotros? ¿O creemos, entre comillas, que es más fácil pelear nosotros? Tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho. Y ahí está el meollo de la cuestión, la verdad, la voluntad de Dios transferida en los hechos vividos en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué he tenido yo que vivir y ir por este camino mientras aquel va por el otro y viva aquellas cosas diferentes o mejores que las mías? Tantas y tantas cosas. Mi vida no es como la tuya, ni la tuya como la del otro, ni la del otro como la del otro. Todos tenemos una vida con diferentes tipos de acentos, puntos y comas. ¿Sí o no? Pero en fin de cuentas, todo es un mismo propósito en sí mismo. Para que alcances algo mayor. ¿Lo qué?
la estatura de un varón perfecto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y no lo vas a lograr por tus fuerzas, no lo vas a lograr por tu saber, por tus convicciones estrictas, férreas, sino a través de dejarte en manos de Dios y que Él te vaya sorprendiendo, te vaya cambiando, te vaya transformando. Si no tiene nada que enseñarte, a día de hoy estás perdido, estás más perdido que ayer. Pero si aún tiene cosas que enseñarte el Señor, a día de hoy eres una persona muy afortunada. Por eso Juan 20:31 dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, podáis desarrollar la vida que Cristo desarrolló en esta tierra y manifestó. Porque una de las cosas más terribles de un cristiano es que no conozca a su Cristo. Una de las cosas más terribles es que no puedes llegar a tener una comunión genuina, natural, diaria con aquel poderoso ser que arrebató con sus palabras el corazón de tantos y tantos alrededor de esta tierra hasta el día de hoy. Y a tantos que atraerá a su rebaño. Amén. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos, mira lo que dice, muertos. Un muerto está muerto, no se puede levantar. Si no hay un poder sobrenatural que lo haga, ¿sí o no? ¿Acaso tú te puedes levantar como el llanero solitario? No. ¿Acaso si Dios te dijera que lo hicieras y te enviara realmente a decir algo de una manera específica, lo harías como lo hizo con muchos profetas? Pero por tu cuenta, porque piensas, porque crees, porque, no sé, lo ves así de una u otra manera, no puedes levantarte como el juez de todos. Tienes que ir a la palabra de Dios y primero humillarte delante de ella. Amén. Amén. Por eso este año no hay mejor cosa con la que empezar un año nuevo que humillándose delante del Señor. Y diciéndole: tú eres mi propósito, Padre. Alcanzar en ti el máximo, lo máximo. Comprender de ti lo máximo y poder expresar de ti a través de mí lo máximo. Por eso dice que estábamos muertos en pecados, pero dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Y acaba: por gracia sois salvos. O sea, es como, lo pone entre paréntesis y dice, entenderlo de una vez por todas. Paréntesis. Despertar. Por gracia sois salvos. Porque lo quise, porque yo lo quise. Es lo que nos está diciendo el Señor. Porque así me agradó, porque mi amor se derrama de esta manera. No por lo bien que oras, no por lo bien que haces las cosas, no por lo bien que predicas, no por lo bien que me has servido, no por lo bien, no. Por gracia sois salvos. Porque nosotros estábamos muertos, estábamos olvidados. Y si algo somos, lo somos en Cristo Jesús. Amén. Porque si no, le estamos robando su gloria. Y a Dios no le podemos robar nada. Amén. No le podemos robar nada. Por eso Jesús concluye diciendo, el versículo que leímos: nadie viene al Padre sino por mí. Lo leyó Bego, no fui yo, La culpa es de ella. Enfatizando que no hay otro mediador entre Dios y la humanidad. Eso viene en 1 de Timoteo 2:5, que se nos revela que no hay ningún mediador, que no sea Jesús mismo entre Dios y el hombre. Por eso, cuando Dios levanta un hijo, lo hace una persona reconciliadora, el mayor de los ministerios que puede tener un hijo de Dios, por encima del de pastor, por encima del de cualquier ministerio que Dios haya dado a su iglesia para la edificación de su iglesia. El mayor ministerio es ese, que tú puedas tener la osadía y el privilegio de tener un ministerio como el de la reconciliación. Por eso es un propósito magnífico, por eso Dios enfatiza esto, que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Ese es el único camino, esa es la única verdad y esa es la única vida que como cristianos debemos de desarrollar. No vamos al Padre por buenas obras, no vamos al Padre porque entendamos mejor la teología,
no vamos al Padre porque hayamos hecho las cosas bien, que también vamos al Padre porque hemos conocido a Jesús y porque estamos en Él y Él nos empuja de alguna manera y nos lleva en su gracia y en su amor a vivir en ellas. ¿Entendemos esto? ¿Seguro? Pues como resumen, hermanos, solo recordarte que este año es una oportunidad más para hacer la voluntad de Dios. Seguro que si miras para ti, para tu corazón, para tu casa, para tus cosas, para tus seres queridos, tienes bastantes, digamos, cosas que hacer. No sé si puede decir eso, pero digamos que tenemos bastantes cosas aún que transmitir a aquellos que nos rodean directamente en la sangre, hablando de nuestra familia carnal. Pero después también se expande a otras personas que están a nuestro alrededor. Transmitamos el carácter de Cristo Jesús, porque Jesús declara que es el único camino hacia la salvación, y esto es importantísimo, hacia un propósito existencial poderoso que podemos estar viviendo en estos momentos en la carne, que es maravilloso, aun a pesar de ser imperfectos en muchas áreas de nuestra vida, pero es una revelación que se completa con esta verdad que estamos escuchando diariamente a través de la palabra de Dios y a través de la propia voluntad de Dios en nosotros. O sea, que aceptar la voluntad de Dios en nosotros es la manifestación de que nosotros aceptamos a Cristo como la verdad, como lo que Dios nos dio para ser lo que somos. No es un trabalenguas, simplemente es la razón de ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, porque Él es la fuente y plenitud de todo. ¿Lo entendemos de esta manera? Si creemos que aún nos falta algo, estamos perdidos. Estamos incompletos y Cristo nos completa. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo, aunque pensemos, aunque el enemigo venga a susurrarnos a la oreja, te falta algo, la familia no la tienes muy bien, las cosas tal cual es. Sí, nos faltarán muchas cosas que aún tendremos que luchar y pelear, pero nosotros ya lo tenemos todo en Cristo. Estamos completos en Él. Y eso nos habla de que Él estará peleando juntamente con nosotros, nos dará la gracia, el favor, nos transformará. Nos seguirá transformando para este nuevo año, y no solo hará de nuestro corazón y de nuestra mente cosas intelectuales, sino que hará que sean vulnerables, tengan sensibilidad, porque nos está invitando constantemente a seguir caminando a través de Él. O sea, nos está invitando a una manera real de manifestar a Cristo en nuestra vida, aceptando este verso, aceptando esta verdad, aceptando su voluntad y aceptando la vida que viene a consecuencia de ello. ¿Lo haremos? ¿Pondremos eso como propósito este año? Si queremos experimentar la plenitud de Dios, sí, lo haremos. Si le hemos conocido, también lo haremos. Si necesitamos su ayuda constante, también lo haremos. Si solamente lo usamos para nuestros fines, no lo haremos. Seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho en ocasiones, despreciando lo que Él es. Y yo creo que ninguno de nosotros los que estamos aquí queremos eso, ¿verdad? Amén. Por eso me gustaría que cerrases tus ojos, porque quién sabe con lo que nos sorprenderá Dios este año. A que tú no lo sabes, a que yo no lo sé.